Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo, como no estoy muy acostumbrado últimamente a participar en congresos online, he escrito mi ponencia, la voy a leer más o menos, pero la he mandado hace ya unos días y los traductores la tienen para los amigos rusos. Yo he querido hacer algunas reflexiones en relación con las investigaciones que he venido llevando a cabo a lo largo de los 4 o 5 últimos años, incluso en algunos aspectos el papel de Franco en la conspiración militar que se remontan al año 2012. Es decir, ha sido una investigación que no sé si habrá merecido la pena, pero que a mí me ha parecido apasionante y que me ha llevado a resultados muy diferentes de lo que figuraba en la historiografía clásica. Empezaré diciendo unas generalidades y luego me concentraré en lo que realmente ha sido el resultado de mis investigaciones. De lo que se trata es, para mí, ha tratado casi siempre, ha sido de determinar el origen de la guerra civil. El origen de la guerra civil ha desatado discusiones apasionadas en la historiografía. Los sublevados de julio de 1936 no tuvieron dudas interpretativas desde el primer momento. Se trató de un movimiento espontáneo dirigido por un sector del ejército para prevenir una revolución roja, subrayo roja, que iba a producirse en agosto. Era preciso salvar a una España que amenazaba con caer en brazos del comunismo. Desde esta premisa se demonizó a la República, acusándola de todos los males posibles: querer destrozar al ejército, arremeter contra la Iglesia Católica, promover la desintegración de la patria, atentar contra las creencias de la parte más sana de la sociedad. La guerra civil, dolorosa, fue en suma un acto supremo de desesperación para evitar la tragedia absoluta. Previamente, se había predicado la radical ilegitimidad de la República y denunciado su tolerancia de todo un sinfín de desmanes contra la propiedad, las personas y la religión. Al tiempo, se promovió la agresividad y el enfrentamiento sociales con su cuadro de asesinatos, robos, asaltos. La inseguridad, se afirma hoy, había llegado a convertirse en el elemento esencial para explicar la necesidad imperiosa de cortar tal estado de cosas. Naturalmente, en la historiografía extranjera, los intentos de explicación fueron de otro tenor. El resultado del juego de factores estructurales que hundían sus raíces en la evolución de la economía y de la sociedad españolas desde el siglo XIX, a saber, subdesarrollo generalizado, grandes desigualdades, dificultades para mejorar la arcaica distribución de la propiedad y de la riqueza, analfabetismo, corrupción y predominio de una pequeña casta de aristócratas de la sangre, de la espada y de la toga, todos ellos empecinados en mantener el control para que no se pusiera en peligro el sistema político, económico y social. Otros autores añadieron el predominio de la casta militar, forjada en las guerras de Marruecos, o el aherrojamiento de la sociedad por parte de una Iglesia católica insuficientemente modernizada. No faltaron quienes criticaron acerbamente un sistema político que no había abierto las puertas a las demandas de los nuevos sectores sociales aparecidos tras el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la economía y sociedad españolas a lo largo de las 2 primeras décadas del siglo XX. La muerte de Franco en 1975 y las subsiguientes transformaciones económicas, sociales y culturales abrieron las puertas a una democratización del sistema político e institucional para acercarlo o integrarlo en las pautas de la Europa occidental. La desaparición de la censura y la recuperación de las libertades promovieron la importación en España de planteamientos historiográficos
que hasta entonces no habían tenido otra difusión que minoritaria. La petición de apertura de los archivos se hizo insistente. Fueron abriéndose, aun cuando con dificultades. Simultáneamente, los estudiantes y los historiadores españoles absorbimos los enfoques comunes y corrientes en el mundo occidental. Una nueva generación de estudiosos pudo combinarlos con la aplicación a las evidencias documentales que emergían. A partir de los años 90 del pasado siglo, la atención fue concentrándose en los aspectos más repelentes de la represión contra los vencidos, la que se había dirigido durante la guerra contra los partidarios reales o supuestos de los sublevados había sido objeto de minuciosa atención durante el franquismo, tanto por las autoridades como por la Iglesia Católica en relación con las víctimas de su fe. Una faceta no desconocida, pero siempre desfigurada durante los años franquistas, fue la guerra civil como fenómeno durante el cual la hora de España coincidió con la hora del mundo. No fue solo un asunto entre españoles. En él chocaron las ideologías del momento. El resultado, una guerra internacional por interposición que preludió la Segunda Guerra Mundial como conflicto orientado contra el eventual triunfo de los fascismos. La respuesta franquista se modernizó. La guerra de España también se había dirigido contra el riesgo de implantación de un sistema que preludiaba las democracias populares. Franco, centinela de Occidente, habría sido el primer estadista que derrotó al comunismo por las armas en el campo de batalla. El levantamiento del 18 de julio de 1936 fue genuinamente español, y si en su apoyo acudieron más tarde Alemania e Italia, fue para cooperar en tal tarea. Categóricamente se negó que el alzamiento, según la terminología franquista, hubiese tenido el apoyo previo de los regímenes fascistas. Lo reafirma grotescamente un general de división jubilado en un libro aparecido en España con gran éxito hace un mes. Ahora bien, si tal apoyo no existió en el caso nazi, no fue por falta de intentos. El líder de la futura sublevación, el teniente general José Sanjurjo, visitó Alemania en febrero de 1936. Hasta Pravda se hizo eco de ello. Sanjurjo no tuvo el menor éxito. A pesar de una larga tradición que ligó al Tercer Reich con la conspiración, no hubo en realidad ningún interés en Berlín en apoyarla. Ya lo demostré con masas de documentos procedentes de los archivos alemanes en mi primer libro en 1974. Luego he ido descubriendo otros intentos, con igual resultado. Hitler no estaba interesado en aquella primavera de 1936 por lo que pasaba en España, y si el Führer no lo estaba, nadie iba a tomar la menor decisión. Quien sí apoyaba la sublevación era Mussolini, un gángster. Algo muy sabido, pero también negado. En 1937, las milicias republicanas descubrieron en el domicilio madrileño de Antonio Goicoechea un borrador de acta que atestiguaba que él y otros conspiradores carlistas, amén de un general monárquico ya jubilado, se habían entrevistado los días 30 y 31 de marzo de 1934 con Italo Balbo y el propio Duce. Convinieron un pacto con vistas a la futura sublevación. Este pacto generó ríos de tinta, pero la historiografía española y extranjera siempre fue unánime en negarle relevancia. Incluso hoy, especialistas muy reputados siguen anclados en la negativa. Me correspondió el honor, en 2013, de romper tal consenso. En sendos artículos en español e italiano me hice eco de un hecho absolutamente desconocido en la literatura hasta entonces. El 1 de julio de 1936, 1 de julio
de 1936, Pedro Sáenz Rodríguez firmó un contrato con la Società Idrovolante Alta Italia para el suministro de aviones de bombardeo Savoia Marchetti 81, de cazas Fiat CR-32, de hidroaviones y de enormes cantidades de municiones de cara a la futura sublevación. El primer envío de 12 aviones Savoia Marchetti debía tener lugar en el mismo mes de julio, el resto en agosto. Así fue y así ocurrió. Un ejemplar de los contratos se encuentra entre los papeles de Sáenz Rodríguez en Madrid. La reacción fue la esperada. Algunos historiadores españoles, poco proclives a las fantasías franquistas o neofranquistas, se hicieron eco. La mayoría lo ignoró. El sumo sacerdote de la historiografía de derechas sobre la República y la Guerra Civil, el profesor norteamericano Stanley Payne, se rió de un servidor. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Estudiar la evolución que llevó a la firma de aquellos contratos. Se sabía algo. Dos colegas y amigos, los profesores Ismail Saz y Morten Heiberg, habían albergado sospechas sobre si no habría habido más cosas en los encuentros entre españoles e italianos entre 1934 y 1936. Sin embargo, las tesis del primer investigador norteamericano en estudiar las relaciones hispano-italianas, John F. Coverdale, impactaron en el gran biógrafo de Mussolini e historiador de su régimen, como fue el profesor Renzo Di Felice. Ambos sentaron su autoridad, que hasta 2013 nunca había sido impugnada. Pero a nadie se le había ocurrido indagar en los papeles del conde de los Andes, conspirador monárquico de la primera hora, mucho menos combinarlos con los documentos desclasificados desde hacía por lo menos 20 años en los archivos italianos. El análisis conjunto de unos y otros puso al descubierto la dinámica de la conspiración monárquica y fascista contra la República desde el año siguiente a su instauración. Tal dinámica, cierto es, adolece de vacíos. En una conspiración no suelen guardarse muchos documentos, pero sí han quedado numerosos restos, los suficientes para demostrar, más allá de toda duda posible, que el acuerdo de marzo de 1934 no solo tuvo continuidad, sino que los contactos se intensificaron rápidamente. A los pocos meses de firmarlo, los monárquicos crearon una organización subversiva dentro del ejército, la Unión Militar Española, en busca de apoyos para la futura sublevación. Lo hicieron previsoramente en el periodo en que la República atravesaba por el denominado Bienio Negro, entre noviembre de 1933 y noviembre de 1935. En él, sucesivos gobiernos trataron de retrasar o diluir muchas de las reformas económicas y sociales introducidas desde abril de 1931 a agosto de 1933. Los conspiradores fueron creando las bases de la sublevación para el caso de que las izquierdas volvieran al poder. Así, con toda cara dura, lo explicó Goicoechea a Mussolini en octubre de 1935, a la vez que le solicitaba más fondos para continuar financiando la sublevación. En febrero de 1936, las izquierdas regresaron al poder. La conspiración abordó su fase final. Lo único que faltaba era crear en la sociedad la sensación de que España se adentraba en un periodo prerrevolucionario. ¿Cómo? Favoreciendo atentados, provocando a las autoridades, excitando a las masas derechistas y presentando a los gobiernos como incapaces de detener una supuesta marea revolucionaria. La Unión Militar Española se centró en lo que sabía hacer mejor: facilitar la futura insurrección de las guarniciones, denunciando la amenaza revolucionaria, la posibilidad de que la patria fuera a caer en la órbita de Moscú, azuzando las tendencias fascistas que ya habían surgido en la sociedad
y provocando por todos los medios posibles a las izquierdas burguesas en el poder y a las izquierdas obreras fuera de él. El éxito dependía de que los gobiernos republicanos no decapitaran la conspiración. En esto confluyeron tres dinámicas. Por un lado, desconocieron que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas estaban controlados por los conspiradores. Por otro, pusieron en práctica todo un arsenal de medidas insuficientes para desbaratar la efervescencia en el ejército. Finalmente, en la época derechista precedente, los servicios de seguridad interior habían seguido de cerca la actuación de la UME, Unión Militar Española. Tras febrero de 1936, la operación se paralizó. Otras tres orientaciones tuvieron efectos muy negativos. En primer lugar, la creencia gubernamental de que el peligro podría proceder del movimiento anarcosindicalista. En segundo lugar, la noción de que el proletariado español se bastaría, a través de una huelga general, para desarticular cualquier conato de sublevación. Y en tercer lugar, la idea de que las fuerzas de orden público podrían contener a oficiales levantiscos, todas irrealistas. La dinámica del apoyo italiano tampoco fue conocida de los gobiernos de la época. Se olvidaron las informaciones recibidas durante el periodo 32-33. Los gobiernos, en la primavera de 1936, pensaron que el comportamiento español en la Sociedad de Naciones ante la invasión fascista de Abisinia y la demostración de la buena vecindad con Italia serían suficientes. El punto de no retorno lo dio la victoria italiana al superar en junio de 1936 la etapa de mayor peligro tras unas sanciones de la Sociedad de Naciones poco efectivas y que iban a desaparecer tras la conquista de Abisinia. Fue cuando Mussolini volvió su atención hacia España. ¿Por qué? Porque el líder fascista nunca vio con buenos ojos el establecimiento de una república de corte liberal, democrático y ligeramente izquierdista en España. Divisaba para el fascismo el doble papel de contención de la amenaza bolchevique y de preparación para un enfrentamiento futuro con los imperios de las potencias ahitas y saciadas, es decir, el francés y el británico. Desde fecha temprana, Mussolini había pensado en una colisión contra ambos. Necesitaba, sin embargo, el apoyo alemán. En 1936, en la cima de su influencia, tenía ante sí tres posibilidades. Primera, estrechar los lazos con la potencia revisionista por excelencia, el Tercer Reich. La segunda, acercarse a Francia y secundariamente a Gran Bretaña. La tercera, practicar una política de equilibrios entre uno y otros. Optó por la primera. En tal coyuntura, la posibilidad de dar un golpe de mano en favor de los conspiradores españoles decantó la balanza. ¿Por qué? Porque necesitaba en España una restauración monárquica a la manera italiana, es decir, fascistizada. Contaba con la anuencia del líder monárquico, José Calvo Sotelo, y la copia del ejemplo italiano. Un rey limitado en su capacidad ejecutiva y un primer ministro que reflejara una variante ibérica del fascismo. Este plan era en principio aceptable para los monárquicos. Mussolini creyó que con ello se aseguraba una posición de influencia en el Mediterráneo occidental para el futuro. Se afirma corrientemente que los monárquicos no pensaban en una guerra civil de casi 3 años. Es cierto, pero sí pensaban en la posibilidad de una guerra civil. Sáenz Rodríguez se lo dejó claro también a los italianos. Iba a ser una guerra civil corta. De aquí el paquete que se incluyó en los contratos del 1 de julio. Las cosas no salieron como estaba pensado.
En la noche del 12 a 13 de julio, unos policías republicanos dieron 2 tiros a Calvo Sotelo en represalias por el asesinato de un compañero pocas horas antes. El líder político de la futura España fascistizada desapareció. Una semana después, el 20 de julio, el teniente general Sanjurjo falleció en un accidente aéreo cerca de Lisboa. Lo llevaba a España uno de los monárquicos que desde 1932 sirvió de conducto con los italianos, el capitán Juan Antonio Ansaldo, negociador, por cierto, de los contratos en Roma durante el mes de junio, cuando estaba refugiado como exiliado político en Francia. Desvanecidos Calvo Sotelo y Sanjurjo, la sublevación quedó sin líderes militar y civil. En el hueco se coló Franco. Era el único que podía hacerlo. Ya en febrero de 1936, mientras se celebraban las elecciones que dieron el triunfo a la coalición del Frente Popular, Franco había intentado un golpe de Estado blando con la autorización del presidente de la República. No lo logró, pero sí consiguió que al menos en varias guarniciones, y singularmente en la de Zaragoza, llegara a declararse el estado de guerra. El nuevo gobierno se limitó a desplazar a Franco a Canarias. Un error. Desde mayo de 1935, Franco había sido jefe del Estado Mayor Central del Ejército, del que dependían los servicios de inteligencia militar. Conocía el funcionamiento de la Unión Militar Española y la operación de infiltración en ella. También era el responsable de los servicios de inteligencia exterior y estaba al corriente de las actividades de uno de los agentes fascistas destacado en Tánger, el comandante Giuseppe Lucardi. En Canarias se reunió con Franco en mayo de 1936 el general Luis Orgaz, monárquico, conspirador desde la primera hora y trasladado para apartarlo de sus actividades sediciosas. El dúo Orgaz-Franco planeó la sublevación en el archipiélago como punto de partida para hacerse con el control del Marruecos español. Después de que se desembarazaran del general al frente de la guarnición en Gran Canaria, muy trabajada por los conspiradores, a Franco no se le ocurrió otra cosa que solicitar a través de Orgaz el 18 de julio pasaportes italianos para volar al Marruecos francés. Poco tiempo después, ciertamente, dio contraorden. No extrañará, sin embargo, que en cuanto llegó a Tetuán, Franco se pusiera en contacto con Lucardi, aunque la historiografía franquista afirma que por sugerencia de sus propios militares. Se precipitó en enviar peticiones de ayuda a Alemania e Italia. Hitler aceptó el 25 de julio. Todo lo que se ha escrito sobre supuestas dudas de Mussolini responde a la ignorancia de los contactos previos. Con la ayuda nazifascista y la incipiente política de no intervención sugerida por las potencias democráticas occidentales, la sublevación degeneró rápidamente en guerra. En contra de lo esperado, ni la República se hundió de golpe, ni una parte del pueblo español se arrodilló, como más tarde hicieron austríacos y checoslovacos. En la guerra civil se combatió contra la agresión de los dictadores fascistas, pero ante todo y sobre todo contra las ambiciones del gángster internacional que fue Mussolini. No está documentado que hubiera pensado en dar marcha atrás. La sublevación del 18 de julio no fue un accident de parcours, un incidente en el camino en la historia española. Para que se produjera, hubieron de darse cita condiciones necesarias y condiciones suficientes. Las primeras, estructurales, no la explican del todo, sin las segundas, coyunturales, a saber, el error de la República en no decapitar la conspiración y la comprometida ayuda fascista a favor de quienes iban a sublevarse. Muchas gracias. Creo que me ha tenido más o menos al tiempo.
Muchas gracias. Большое спасибо, Анхель. Все очень точно и очень интересно. Спасибо, что сегодня с нами. Но я думаю, что мы обсудим сейчас после следующего еще доклада. А сейчас я хотела бы предоставить слово Педро Гарсия Бильбао с тоже очень интересной темой. У нас появится в нашем обсуждении Франция, добавится к Испании. Pedro, тебе слово. Sí, bueno, confío en que no haya problemas técnicos y me podáis oír bien. ¿Es así? ¿Me lo podéis confirmar? Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, pues ante todo quisiera dar las gracias a los organizadores por su amable invitación a participar en el coloquio. Y también quisiera expresar mi alegría, mi contento por poder participar al lado de ponentes a los que aprecio y respeto mucho, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, mi intervención, bueno, yo he hecho un pequeño resumen de las ideas que quería expresar. Implican un cierto cambio de tercio, nunca mejor dicho, un cierto cambio de tercio respecto de algunos de los planteamientos que hemos hecho hasta ahora, pero en cierto modo creo que es una reflexión que creo que puede ser de interés. Debo recordar que mi planteamiento no es tanto el planteamiento de un historiador, puesto que yo no lo soy de formación, sino más bien el de alguien que se ha formado en la sociología política. El título de mi intervención, al que ha hecho referencia Caterina Granseva, es 1939-1940, España y Francia, el colapso de dos repúblicas. Y ocurre que cuando se me planteó la posibilidad de intervenir, pues consideré, si me permiten, que en una conferencia sobre el significado histórico de la Segunda República Española pudiera parecer de buen sentido establecer como uno de los marcos de referencia que permitirían hacer valoraciones la suerte de la hermana Tercera República Francesa. Sabemos que para establecer la velocidad de un cuerpo es imprescindible disponer de un sistema de referencia externo, sin el cual se hace hasta imposible saber si un cuerpo se encuentra inmóvil o en movimiento. Así que, en cierto modo, me permitirán, vi muy justificada esta analogía por varios motivos. En primer lugar, la necesidad de contestar con razones a los intentos de aislar la historia de España de su contexto histórico, social y político como país europeo. Durante años se ha defendido con una finalidad ideológica una supuesta singularidad española que incapacitaría al país para desarrollar una sociedad avanzada y un sistema político democrático estable, llegándose a decir que solamente el desarrollismo franquista logró la base social de clases medias que toda democracia hipotéticamente precisaría. Poco importa que tal visión sea una falsificación histórica y que es desmentida por los avances en el conocimiento sociológico sobre la evolución de la sociedad española desde finales del XIX y los avances historiográficos en historia social y política, pues tal visión ha sido integrada ya, desgraciadamente, en el discurso dominante en medios institucionales y en los medios de comunicación. En segundo lugar, también, establecer una comparación con la Francia de la Tercera República es una de las formas de demostrar que es, de todos los modelos políticos y sociales en la Europa de comienzos del siglo XX, es el modelo republicano francés el que acabará siendo el modelo inspirador de los republicanos españoles y que acabará fructificando en la Segunda República. Tras el fracaso de los sectores conservadores y monárquicos en mantener su modelo constitucional de 1876 en una sociedad, la española, que se modernizaba, que era cada día más urbana,
con una vertebración del cuerpo social muy densa, tanto en el mundo del trabajo, ahí están las sociedades obreras de todo tipo, sindicales, culturales, las casas del pueblo, como en el mundo que podríamos denominar burgués democrático. Al fracasar la monarquía en liderar los cambios institucionales que precisaba una España que estaba en transformación, porque lo estaba, la Segunda República surgió como la salida natural de una sociedad que pugnaba por convivir en libertad, con progreso social y con ejercicio pleno de su soberanía nacional. En esa construcción de una España democrática, ese proyecto de una nueva política frente a la vieja política que había sido definido, este dilema, por Ortega en 1917, lo que acabaría por surgir fue finalmente la República. ¿Y cuál fue el modelo de esa República? O dicho de otra forma, en los debates y tendencias existentes en el republicanismo español, ¿cuál fue el modelo? Pues sin lugar a dudas, el modelo en el que se miraban, y no solamente los republicanos, era el de la Tercera República Francesa, contemporánea de todos ellos. Una Tercera República Francesa, por su parte, repleta de contradicciones, algunas de las cuales eran compartidas por España de forma muy clara, si bien en grados diferentes. Por ejemplo, la lucha por el laicismo y la separación Iglesia-Estado, las tensiones sociales y laborales que el movimiento obrero denunciaba y con ello la necesidad de que la libertad política republicana necesitaba también de la fraternidad social expresada en leyes laborales, sociales y formas regladas de diálogo en el mundo del trabajo que permitieran la estabilidad y el progreso. Llegado a este punto, permítame simplemente un apunte. Miren, junio de 1936. En esos meses hay 3 países que van a asumir la necesidad precisamente de reglar el diálogo en el mundo del trabajo de forma que se pudieran resolver los conflictos laborales, los conflictos entre los sectores obreros y los sectores patronales en el marco de una sociedad democrática. ¿Y cuáles son esos 3 países? Pues en primer lugar, Francia. La Francia del triunfo del Frente Popular, que verá en los acuerdos de Matignon un avance enorme en la normalización de la situación social, de la situación laboral y que va a conceder un espacio reconocido al movimiento obrero y también a las leyes de la República para resolver de forma dialogada los conflictos del mundo del trabajo. Eso es conocido. Pero es que en esos meses también hay otra república que tiene que hacer su propia ley de relaciones laborales, que es la República Norteamericana. La ley Wagner, que lleva el nombre del senador Wagner que apoyaba a Roosevelt, va a ser la ley de relaciones laborales norteamericana que va a reconocer precisamente el papel de los sindicatos en la sociedad norteamericana como un intento de poder encauzar la conflictividad laboral y los problemas de desarrollo de esa sociedad en las cuales el mundo del trabajo necesita estar integrado en la libertad republicana para poder de alguna manera configurar una república moderna y avanzada. Es decir, que los desafíos que tenía la sociedad española y desde luego la República Española no eran distintos a los que tenía la Francia contemporánea en ese sentido o incluso el Estados Unidos contemporáneo. Y en esos meses precisamente del triunfo del Frente Popular en España, lo que hay es un intento precisamente a través del rescate del proceso reformador en el mundo del trabajo que inicia la República del 31, en esos meses hay un intento de profundizar precisamente en ese tipo de solución dialogada de conflictos con las armas de la ley y con el arbitraje del Estado. Es decir, de haberse logrado, de haber desarrollado sencillamente su programa, en la República Española podemos afirmar que estaba siguiendo en ese sentido el mismo camino
de la Francia del Frente Popular o de la República en ese momento norteamericana regida por Roosevelt. Son las soluciones que adopta la España republicana las mismas que está intentando adoptar la Francia de la Tercera República y la República de Roosevelt. Pero no es mi intención ahora establecer las coincidencias entre los desafíos sociales a resolver por la segunda española y la tercera francesa. Lo que estoy afirmando es que en el proceso histórico social observable en la España de los años 20 y 30, el modelo que va a salir adelante y que se resume en la Constitución española de 1931 es un modelo de inspiración francesa, parlamentario, no presidencialista, social, democrático, defensor de la soberanía nacional plena, con un papel destacado a la instrucción pública y al principio del mérito basado en la educación y el trabajo, capaz de integrar al mundo del trabajo y al movimiento obrero en el cuerpo social. No sin dificultades, por supuesto, pero este programa era de alguna manera un programa que definía un cierto aire, un cierto estilo de las corrientes dominantes dentro del republicanismo francés. Es decir, estamos hablando del modelo idealizado que representó la Tercera República Francesa con todas sus contradicciones. Es decir, no estamos hablando del modelo italiano, en el que una monarquía que se pretende constitucional va a degenerar en un modelo dictatorial y que incluso le llegará a poner nombre al fascismo histórico. Tampoco es el modelo británico, modelo que por otra parte es literalmente inexportable en su arquitectura interna. No es tampoco el modelo de la República Alemana llamada de Weimar, salvo eso sí en determinadas influencias de sus soluciones constitucionales. Pero desde luego, y esto es muy importante, sobre todo no es en modo alguno el modelo de la Unión Soviética. Nada más lejos del proyecto modernizador de España en 1931 y que representaba la Segunda República Española que el modelo soviético o el modelo del comunismo como concepto o como ejemplo. Es decir, eso es algo que parece mentira que tenga que ser afirmado con rotundidad porque ese tipo de ideas sigue siendo mantenido por algunos sectores. Más allá de las influencias ideológicas, de las coincidencias institucionales o de las diferencias en grado y circunstancia enormes que podamos encontrar entre la Segunda española y la Tercera francesa, o de las relaciones entre ambos estados, fuera en la paz o durante la Guerra de España, hay un aspecto que, me permito, debe ser analizado. En el lapso de unos pocos meses, ambas repúblicas sucumbieron. Ambas repúblicas, Segunda y Tercera, acabaron su recorrido de forma abrupta. Veamos algunas coincidencias que llevaron en su momento a ese colapso. Bueno, pues en primer lugar hay un hecho obvio, una derrota militar catastrófica. Una crisis política e institucional cuyo detonante fue la derrota militar en última instancia. Un enfrentamiento interno, que duda cabe, que desemboca en un golpe de Estado que intenta liquidar el Estado republicano. En el caso español, estamos ante un proceso interno que tuvo actores internacionales, como muy bien ha expresado el profesor Viñas. Es decir, un conflicto interno entre el Estado republicano y su base de apoyos, el Frente Popular, pero que se vio asaltado tanto desde dentro del país como desde fuera del país y al que responde optando por resistir. Es decir, que la República Española va a optar por resistir a esa doble agresión. Pero sin duda alguna estamos hablando de que en el caso español hay un enfrentamiento interno
que desemboca en un golpe de Estado que intenta liquidar el Estado republicano, con esa doble vía de ataque, ¿no? Pero es que en el caso francés estamos ante una situación que tiene sus paralelismos. La derrota militar en mayo-junio del 40 causa la destrucción de la República, de su sistema constitucional. Acaba la Tercera República y surge el llamado Estado francés, que anula la Constitución, destituye la presidencia de la República y jefatura de Estado, quita el himno nacional de la Marsellesa y anula el Parlamento. Y luego tenemos también, como otro elemento de coincidencia, pues el papel del vector internacional en la crisis, en su desarrollo, pero sobre todo, y esto es ya definitivo, en la forma en la que se va a resolver esa crisis, es decir, en la salida al final del tiempo de esa crisis. La República Española sucumbió militarmente a la combinación de sedición reaccionaria interna y agresión internacional en primer lugar. Pero la suerte de España se decidió finalmente en el marco internacional, a través de las decisiones de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Creo que existiría consenso en esta afirmación, al menos en esta. Bueno, pues permítanme añadir otra afirmación. La derrota de Francia es una cosa y la destrucción de la Tercera República Francesa es otra. La Tercera República Francesa fue derrotada internamente. Son elementos del ejército francés presentes en el gabinete de guerra y sus aliados más conservadores los que en la práctica destruyen la República Francesa. Y eso es un dato objetivo. La derrota militar pudo haber aconsejado la marcha a Inglaterra, lo que se denominó la opción África del Norte, el haber mantenido la guerra en otras fórmulas. No sabemos lo que pudo haber pasado, pero sí sabemos lo que pasó. Y lo que pasó fue que lo que sucumbió fue directamente la República a la derrota militar, porque elementos del ejército francés presentes en el gabinete de guerra y sus aliados van a ser los que destruyen la República. La Francia republicana y democrática regresó a la escena años después, ya en 1944-45, gracias, entre otras cosas, a la acción internacional. Es decir, no es Francia por sí misma la que logra su liberación. Su suerte va a ser decidida por la actuación de las potencias aliadas y dentro de estas, muy particularmente, por el papel de Inglaterra. Es decir, Churchill es alguien muy cercano a Francia, es alguien francófilo, es alguien que se siente muy identificado con una cierta idea de Francia. Churchill va a ser la persona que en principio, y gracias a la decisión de Paul Reynaud de nombrar a De Gaulle parte de su gobierno, Churchill va a acoger a De Gaulle incluso en los mismos días de la batalla de Francia, le va a reconocer como un interlocutor y esa conexión, pese a todos los desencuentros que se van a producir, se va a mantener. En ese sentido, el papel de Inglaterra es completamente determinante en el caso de Francia, en la suerte que va a correr Francia, pero también lo va a ser completamente determinante en la suerte que va a correr España. Inglaterra es un factor clave para la suerte de España y de Francia en la salida de las convulsiones del periodo 36-45. Y bueno, pues me permito decir que estos temas exigen ser analizados en profundidad, pero de forma también comparada. Este es el empeño en el que me encuentro en estos momentos y que explica mi modesta presencia en este coloquio. Ocurre que estoy inmerso con variada fortuna desde hace unos 2 años en el proceso de investigar este proceso de colapso de la Tercera República Francesa para tratar de comprender mejor el proceso español y de la Europa de su tiempo. No tengo mucho más tiempo, apenas plantear la cuestión, que es lo que he intentado hacer, pero me pongo a su disposición y también me atrevo
a pedirles su crítica en esta tarea. Quisiera acabar recordando dos escenas o momentos que pueden ilustrar lo que se pretende con esta comparación. Creo que está en la mente de todos la escena de la retirada en la frontera hispano-francesa en Cataluña en el invierno de 1939. Es la imagen misma de la derrota. La población civil en éxodo, el ejército en derrota, con cierto orden, pero en derrota, cruzando la frontera con su armamento, sus piezas de artillería, sus carros de combate y sus armas. Las imágenes son terribles. El desamparo, el dolor, la nieve en las montañas, las familias completas por las carreteras o los pasos de montaña. Lo evoca Azaña en sus diarios, reconstruyendo el dramatismo del momento. Un presidente de la República que cruza la frontera junto a su pueblo en medio de una espantosa derrota militar. Y en esa hora, la actuación de la Tercera República Francesa no pudo ser más negativa, más injusta y más enemiga de la democracia española. Pues bien, comparen esa imagen con los días de la derrota de Francia. Un jefe de Estado incapaz, pero también incapacitado para actuar constitucionalmente. Un presidente del gobierno que se ve derrotado militarmente y en manos de los militares reaccionarios, viéndose obligado a dimitir, dando paso a quienes suspenderán la democracia republicana francesa y colaborarán de buen grado con el enemigo. Y en medio de todo eso, la derrota en las carreteras. El éxodo hacia el sur de millones de personas. El ejército en derrota y a un expresidente del gobierno de la República escapando también en su propio auto por tierras del Midi francés. Paul Guénot sufrirá un accidente de automóvil, morirá su compañera de forma harto trágica en medio de la debacle, en una cuneta en la carretera. Renault acabará detenido por los propios franceses y deportado como rehén a Alemania. ¿Cómo salió Francia de aquella situación? ¿Por su propia fuerza? Sabemos que no fue así. Creo que debemos incorporar la influencia de Inglaterra hacia las dos repúblicas, si bien con sentidos distintos, y hacia los dos países, y debemos hacerlo de forma comparada. Y desde luego debemos también comparar la propia evolución y social y política de ambas repúblicas, entre las cuales hay grandes diferencias. Y una última cosa, el mundo posterior a 1945 fue un mundo en el que el modelo de república basado en las concepciones francesas del republicanismo se vio sustituido por la influencia de modelos anglosajones y sus concreciones liberales. El llamado welfare state fue una arquitectura institucional y un programa social que se nutrió también de la herencia del republicanismo de izquierda francés, pero que sobre todo fue fruto y necesidad de las circunstancias de la Guerra Fría y siempre tuvo la influencia y la inspiración de los diversos modelos anglosajones, no solamente el liberal. En este sentido, la suerte final de las dos repúblicas latinas fue un episodio en la evolución de los modelos sociales dominantes hacia el posterior predominio de los modelos liberales de origen anglosajón. Nada más, muchas gracias. Me someto a su opinión y su crítica, que desde luego será bien recibida. Muchas gracias. Спасибо большое, дорогой Педро. Очень интересный доклад. У нас сейчас есть время, чтобы обсудить эти два доклада. Доклад Анхеля Виньес и доклад Педро Гарсия Бильбао. Если у кого-то есть комментарии, вопросы, мнения по этому поводу, мы очень приветствуем. Я записываюсь. Александр Владленович, давайте с вас тогда начнем. Потом с Ангелем Энсиносом Моралем продолжим. У меня очень короткая реплика по поводу доклада Анхеля. Я думаю, мы можем вместе посмеяться над теми, кто смеется над Анхелем в этом вопросе. Я думаю, что он совершенно прав. Но есть еще один путь для того, чтобы увязать июльское выступление с фашизмом.
И я этот путь использую в своей книге. Я ссылаюсь, конечно, на работу Анхеля о отношениях Франка и Гитлера, но есть прямой путь участия в июльском восстании фаланги. Просто изучение текстов Прима де Ривера-младшего показывает нам, что это совершенно фашистская идеология. Просто очень мощный поток этого выступления уже в июле – это испанские фашисты. Естественно, я имею в виду фашизм как родовое понятие. То есть есть итальянский фашизм, есть германский фашизм, есть испанский фашизм, есть украинский фашизм. Они имеют родовую общность. И у Прима де Ривера она вполне выражена. Это то, что мне интересно мнение Анхеля, если он захочет прокомментировать. Очень интересный аспект, конечно, нам предложил Педро. И здесь мне есть что сказать, потому что я очень много писал об отношениях французского и испанского народного фронта. И я должен сказать, что здесь есть интересная историческая загадка, потому что Народный фронт Франции родства не признал. И вел себя, в общем, как говорится, для братских отношений неприлично. Леон Блюм сделал многое, чтобы уйти от этого конфликта. И было видно, что СФИО совершенно не хочет быть тем же самым, что ПСОЕ. И не хочет, так сказать, вроде и Народный фронт, но очень не хочется. Это была сложная проблема, которая и стала началом обратного отсчета к крушению Французской Республики. Потому что, предав свои принципы, они начали отходить от программы Народного фронта. И я должен сказать, что программа Народного фронта – это, конечно, не отец программы Народного фронта Испании, а дитя социал-демократии испанской в том числе, потому что такие социал-либеральные преобразования, которые планировал Народный фронт Франции, в Испании были анонсированы еще в начале Второй Республики, еще в 1931-1933 годах. А вот когда грянула настоящая, глубокая социальная революция 1936 года, я считаю, революция началась в 1931 году, но ее глубокая фаза – 1936 год, вот тут выяснилось, что для них это, для французов, это очень левое, это очень глубокое, это страшное, это синдикализм. А французская социал-демократия много боролась с синдикализмом. И в Народном фронте Франции синдикализма в общем не было, как идеи внутренней. Поэтому я бы вернулся к тому, с чего я начал, вот свой доклад еще, что сходство конституций – это недостаточно. Это конституции либеральные, они определяют отношения элит. Это демократия для элиты. А революции, они определяют отношения социальных слоев. И вот Испанский народный фронт, он был лидером, если шире смотреть, включая, конечно, СНТ и УХТ, он был лидером революции. Это оказалось совершенно не близко Народному фронту Франции и политической элите Франции. И когда они испытали шок 1940 года, там, я пишу об этом в своей книге «Мир на пути к войне», там был такой интересный момент. Его подметила советская историография. Очень интересная есть книга Ратиани о крахе Третьей Республики. Что там начались разговоры, что есть только один способ начать всеобщую войну, как бы новую мобилизацию и отстоять Южную Францию. Это социальная революция. Ну, по сути, сделать как в Испании. Какую-то герилью, вот что-то такое. И для элиты, для средних слоев Франции сама мысль, что Париж может оказаться Мадридом, что Париж начнут также варварски обстреливать, поджигать, разрушать, как это случилось с Мадридом, она была шоком, и они предпочли капитуляцию. И это результат той тенденции, которая во Франции, на мой взгляд, наблюдалась с 1936 года, когда они пошли подальше от испанского примера. Отсюда эти возмутительные картины 1939 года, когда из Каталонии идут эти массы,
И куда они отправляются? Они отправляются в концлагеря с чудовищными условиями на территории Франции. Это сделала Третья Республика. Ну, Асанью, конечно, у него все было благополучно, но есть масса документов о тяжелейшем положении, в котором оказались республиканцы, перешедшие вот эту вот франко-каталонскую границу. И в чем-то 40-й год был местью судьбы в этой связи. Вот такое может быть рассуждение, которое не критикует Педро Гарсия, который предложил нам очень интересный ракурс, но все-таки критикует Третью Республику. Спасибо большое, Александр. Действительно, такое дополнение важное очень. Есть, у нас еще Ángel Encinas Moray хотел высказаться по поводу прозвучавших речей. Ángel. Sí, muy breve. Una pregunta a Ángel sobre la participación de los militares masones, como Cabanellas y Queipo de Llano. ¿Por qué, en tu opinión, querido Ángel, ellos se incorporan a la rebelión y, sobre todo, por qué a lo largo de ella adoptan una conducta completamente contraria a lo que habían jurado en su iniciación como masones? Y luego otra pregunta a Pedro García Bilbao. Tanto en el Frente Popular francés como en el Frente Popular español, el papel del Partido Comunista de cada país y evidentemente detrás de ellos el de la Comintern y de Moscú y la burguesía soviética de Estado, pues evidentemente, ¿dónde se nota más la presión de esta última, Pedro? ¿En el Frente Popular francés sobre Maurice Thorez o en el Frente Popular español sobre el secretario general del PC, entonces José Díaz Ramos? Muchas gracias anticipadas a ambos. Bueno, respondo, si me permitís, directamente a esta última cuestión. Bueno, esto es, ¿cómo podemos saber eso? Podemos saberlo a través de la conducta de los actores, porque el grado de entusiasmo que le puede poner José Díaz o el grado de entusiasmo que le puede poner Thorez a las indicaciones de la Comintern, bueno, pues es muy subjetivo. Lo que sí sabemos es una cosa: si la Comintern no cambia la directiva, ni Thorez ni José Díaz hubieran apoyado la participación en el Frente Popular. Es decir, que el grado de implicación es el mismo. Otro tema es que las circunstancias son distintas, ¿no? Es decir, son distintas. Pero lo que es clave es el cambio de rumbo de la Comintern. Y eso, que es decir, que es lo que va a facilitar después de 1933 que a la suma de los sectores democráticos y de los sectores del movimiento obrero que se ven alarmados por el retroceso autoritario para unos o por el retroceso en avances de clase que pudiera haber para otros, lleva a una cierta confluencia. Entonces, el hecho es que los comunistas, en vez de oponerse frontalmente a esa confluencia, los comunistas se van a incorporar a esa confluencia. ¿Y por qué lo hacen? Pues lo sabemos todos, por la consigna de la Comintern. Entonces, si la Comintern no da esa consigna, ahí no caben subjetividades por parte de sus dirigentes. O sea, en ese sentido te niego la mayor. No es un problema de quién está más cerca. Es el cambio, son las razones por las cuales la Comintern. Y una cosa también, una cosa importante, es decir, no explica el Frente Popular simplemente la decisión de la Comintern. Lo que hace es que amplía su base o le hace más fácil el trabajo, le da otro cariz, pero no explica el Frente Popular por sí solo, ¿no? Al menos creo que hay base para afirmar ese tema. Luego también quiero resaltar una cosa. En España hemos tenido muchos hispanistas
norteamericanos o anglosajones y tal. Y necesitamos más especialistas españoles en Estados Unidos, por ejemplo, y más especialistas españoles en Inglaterra y en historia social comparada con estos países, ¿no? Porque en Estados Unidos la conflictividad laboral, los enfrentamientos de clase, las huelgas con las que, y el enfrentamiento entre élites que se produce en Estados Unidos en ese periodo es enormemente importante, muy fuerte. ¿Y cuál es la solución del gobierno Roosevelt, que no es que fuera precisamente inspirado por la Comintern, ni bolchevique, ni nada por el estilo? La respuesta del gobierno Roosevelt es tratar de institucionalizar los conflictos. Es decir, vamos a crear una ley de relaciones laborales. ¿Y cuál es la respuesta del Frente Popular francés? Pues también la misma. ¿Y cuál es la respuesta de la República Española en sus distintos momentos? Porque hay fases, ¿no? Pues también es la misma. Es decir, que si hubieran podido desarrollar su programa, objetivamente habría disminuido la conflictividad. Y además el profesor anterior que habló, bueno, pues él lo expresó, o sea, la CNT también era, y fundamentalmente era un sindicato. Y García Oliver lo dice expresamente, ¿no? Es decir, la CNT nace como la confluencia de dos elementos, la parte roja del mundo del trabajo y sindical y la parte negra de la anarquía y del grupo anarquista con la idea. Entonces, el hecho de que sea sindicato y que nazca para tratar de resolver los problemas del trabajo es algo que sobrepasa la dimensión meramente anarquista. Entonces, un contexto en el cual hay una arquitectura institucional republicana en Francia, en Estados Unidos o en España que permita la solución de los problemas del trabajo por otras vías, eso cambia los escenarios. A eso tenía miedo, en cierto modo, la reacción en cada país también, ¿no? Pero esa es otra historia en la que no me voy a meter. Bueno, esta era mi respuesta. Gracias, perdón. Спасибо большое, Педро. Есть ли еще какие-то комментарии, вопросы? Ну, нам нужно, да, время, чтобы осмыслить всю полученную информацию, и мы планируем, во-первых, у нас будет и видеозапись этой сегодняшней встречи. Ángel Viñes хотел что-то добавить. Sí, bueno, yo quería responder brevemente a Alexander. Mira, según la documentación que yo he consultado, había un gran sector del ejército español, sobre todo los altos mandos, que no estaban fascistizados en el sentido de que Falange se hubiera introducido entre ellos. Había habido una penetración de Falange, que era el fascismo español pre-1936, entre los jóvenes oficiales. ¿En qué medida? Francamente, es difícil de determinar con exactitud. Quien estaba fascistizado a priori como matrimonio de conveniencia era la dirección política monárquica. Sabía perfectamente lo que querían y estaban dispuestos a jugar el juego fascista. Italiano. Los militares que preparaban la conspiración allá por el año 35 y tal, despreciaban un poco a José Antonio Primo de Rivera, el epítome del fascismo español, ¿no? Tipo que no se utilizaba a la Falange como pistoleros. Y esto era una cosa que había penetrado mucho en la mente de los militares conspiratoriales. La Falange son buenos pistoleros. El fascismo español en el año 36, antes de julio de 1936, no significaba mucho. No significaba mucho, salvo por su apoyo como pistoleros a los grupos conspiradores. Lo que ocurre es que cuando ya estalla la guerra, los militares se sirven de Falange de dos maneras. Una, como pistoleros, porque ellos no pueden detraer soldados, moros o lo que sea para las tareas sucias. Eso que lo hagan los falangistas, que lo hagan los militares, están para luchar. La limpieza en la retaguardia, en lo posible, falangistas. Pero luego llega Franco
Y Franco es un hombre al que se da cuenta, llega inesperadamente. Él lo pensaría, me imagino, ¿no? Pero en la conspiración Franco contaba muy poco. Contaba la parte de sublevar a Canarias y Marruecos y cruzar el estrecho de Gibraltar y apoyar la sublevación militar, que para entonces estaría ya, supongo que pensaban que de manera victoriosa. Pero no era el líder civil o el líder político. Ese era Calvo Sotelo. Cuando Franco empieza a trabajarse su candidatura, en gran parte gracias a sus éxitos militares y al apoyo de las potencias fascistas, su ambición se despierta. Porque ¿quién va a dirigir la sublevación? ¿Quién va a dirigirla? Mola no. Mola no. Se ha puesto a sus órdenes. Lo he demostrado yo en mi último libro. Se pone a sus órdenes a finales de julio. Ya está. Mola no le interesa eso. ¿Quién va a dirigir la conspiración? Él, que es el jefe del Estado, el general de división que se ha sublevado, que tiene el ejército de Marruecos, que tiene a la legión, que tiene la ayuda fascista, que tiene la ayuda alemana, y al que se le despierta el apetito de poder, claro. El fascismo español como fenómeno global no es un fenómeno anterior al julio de 1936, es un fenómeno que surge en la guerra. Surge en la guerra. Y hay porque Franco necesita una teología política, una religión política. Y ahí la única que tiene a mano es la fascista. No inventa otra. Luego se va perfeccionando. Desde el primer momento hay fricciones entre los elementos falangistas que piensan en la revolución fascista y Franco, que dice, no, aquí estoy yo y el que manda soy yo y los militares. Bueno, yo sobre los militares masones, la verdad es que se ha estudiado mucho, ¿no? Yo, el caso de Cabanellas y el caso de Queipo de Llano, hay respuestas estándar. Las respuestas estándar es que, bueno, ellos estaban, no representaban a la masonería como entidad. Se ha dicho que en el caso de Queipo de Llano había habido disgusto con la forma en que había sido tratado el presidente de la República, Alcalá Zamora, que era consuegro suyo. Esto yo lo rebato radicalmente. No tengo respuesta a tu pregunta, pero lo rebato radicalmente. En el mes de enero de 1936, Queipo de Llano hace un viaje misterioso a París con las debidas autorizaciones y ya en ese momento está conspirando. Todavía el presidente de la República es Alcalá Zamora. Su consuegro no ha sido destituido, eso no ocurre hasta mayo, pero ya en ese momento está conspirando. Y muchos otros militares masones no se sublevan. Claro, la masonería se parte como se parten los partidos y como se parten otras secciones del poder. Yo creo que desde el punto de vista más bien internacional en el que yo he situado mi ponencia, hay dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, la reacción de Inglaterra. La reacción de Inglaterra yo la he estudiado exhaustivamente en otros libros. A priori, el gobierno británico no era antirrepublicano. Todas las informaciones de las que se dispone en el Foreign Office y en el secretariado del gobierno y en la oficina del primer ministro no muestran aversión hacia la República. Cambian las cosas a partir de la segunda mitad de 1935. Y ahí yo personalmente doy mucha importancia al cambio de embajador, que impone
una visión de la situación y evolución políticas españolas completamente diferente de la de su antecesor. El antecesor era un hombre correcto, hacía una información política correcta, hablaba con unos y con otros. El nuevo embajador es un tipo anticomunista, no ve nada más que comunistas por todas las esquinas, solo se pelea con los medios de derechas, los medios de derechas aprovechan la ocasión y a partir de hacia septiembre, octubre de 1935, la información política de la embajada en Madrid y de los consulados en Madrid, en España, cambia de tono. Es lo que pasa cuando en aquella época el embajador era un hombre muy importante, hoy naturalmente lo son menos, ¿no? Pero en aquella era una cosa muy importante. Se demuestra esto en que, como quizá muchos de vosotros conocéis, los servicios de inteligencia británicos hacía tiempo que llevaban interceptando las comunicaciones de la Comintern. Las comunicaciones de la Comintern y las comunicaciones telegráficas, criptográficas de otros países, incluso amigos, como era, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Se han puesto, están disponibles en los archivos londinenses, ¿no? Las comunicaciones bueno, nada hace ver en esas comunicaciones descifradas por los británicos que la Comintern tenga un interés particular por fomentar una revolución roja en España. Nada hace pensarlo. Pero el embajador lo dice. El embajador lo dice. Y la descriptación de las comunicaciones de la Comintern en ruso, como es lógico, que se hacía antes, pues en el caso español, al cabo de un mes o mes y pico, porque no era urgente, no parecía urgente, ante las informaciones de la embajada, se aceleran. Y hay un momento, ya en la primavera de 1936, que se reciben el 4 de marzo y están ya descriptadas y divulgadas 2 días más tarde. Los servicios de seguridad y la política, los escalones superiores de la política británica, el primer ministro, el ministro de la Guerra, el ministro del Foreign Office, empiezan a entender que hay un conato de revolución roja. Y la embajada, pero todo eso lo tengo yo demostrado desde el año 2012 o 2013. Cuando estalla la revolución, tras el fallido golpe de Estado del 18 de julio y se produce un movimiento revolucionario en la España republicana, la visión británica es: teníamos razón. Es decir, las informaciones que ha transmitido la embajada se convierten en una self-fulfilling prophecy. Bueno, claro, pero a eso hay que añadir 2 cosas. La política inglesa tradicionalmente ha estado dominada desde principios del siglo XIX por un factor fundamental. Hoy ya quizá no. El Reino Unido, el gobierno de Su Majestad, no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Tiene intereses permanentes. Y esta tesis se aplica tanto a España, en el comienzo de la Guerra Civil, en la antesala de la Guerra Civil y en la Guerra Civil, como a Francia, cuando la derrota. No hay intereses permanentes. Y el interés permanente de Inglaterra, naturalmente, es tener a una Francia que combate mantener una Francia combatiente contra los alemanes. En el caso español, impedir un asentamiento comunista en la península ibérica que controlaría el espacio geoestratégico fundamental para el imperio en aquella época, que era el Estrecho de Gibraltar. Y ya está. Hay un momento ideológico también, un momento ideológico. El momento ideológico se refleja en una comunicación que descubrió una colega nuestra, Sarah Steiner,
hace algunos años, que enseguida me hice cargo de ella, que el 23 o el 24 de julio es el secretario del gobierno, un hombre de una gran influencia, y hace un recorrido, una carta circular a los ministros del gobierno para decir, con una revolución posiblemente roja en España y la amenaza comunista que pende sobre Francia, podemos encontrarnos con una avanzadilla comunista a las puertas. Me pregunto, estoy traduciendo más o menos, lo digo, la formulación correcta está en mis libros. Me pregunto si no será el momento de acercarnos a Italia y Alemania. Claro, eso es desestimado, ¿no? ¿Pero por qué? Sarah Stanner lo establece por motivos geopolíticos y geoestratégicos. Hay que avanzar un poquito más, ¿no? Hay que avanzar un poquito más. La defensa de los intereses capitalistas del Imperio Británico. Claro, muy importante. Lo que Francia, lo que los alemanes y los italianos han mostrado ha sido las capacidades que tienen de movilizar las energías de las clases trabajadoras al servicio de fines imperialistas nacionales. Domesticar al proletariado, por utilizar las viejas fórmulas, al servicio de intereses nacionales. Y esto, bueno, yo creo que también influye bastante a lo largo del periodo de 1936-39 en la política inglesa. Y ya pueden hacer los republicanos todo lo que quieran. Ya pueden decir todo lo que quieran. Ya puede hacer la diplomacia soviética todo lo que quiera. No encuentran absolutamente el menor eco. Pero en fin, eso es otra historia. Катя, можно? Спасибо большое. Спасибо большое. Слышу себя. Катя, можно короткий вопрос? Какие-то еще комментарии будут? Ольга Веленовна хотела бы тоже сказать. Ольга Веленовна, вам слово. Большое спасибо еще раз, коллеги, за доклады. Вопрос у меня к Анхелю Виньесу. Вы говорили про английскую разведку очень подробно. А есть ли какая-то информация о советской разведке? Если переговоры с Италией были достаточно долго, вопрос первый, была ли информация подобного рода у советской разведки? Может быть, советскую разведку это не очень интересовало, она считала, что это не очень важно. Или советская разведка, которая, в общем, заполонила всю Европу в эти годы, просто не представляла о том, что происходит в Испании, в Италии в этот период. Спасибо. Sí, bueno, yo he de confesar que ¿se me oye? Sí. Sí, he de confesar que no puedo responder a esa pregunta porque yo me he dedicado a estudiar las interceptaciones de la inteligencia británica respecto a España y a Inglaterra por razones obvias, ¿no? Pero hay de otros países. Ahora yo no sabría decir si de Italia o no, o de la... Pero son interceptaciones de la Comintern, interceptaciones de la Comintern, solamente de la Comintern, no de los órganos estatales soviéticos, no de la embajada soviética, por ejemplo, o de la... Que yo sepa, eso no lo sé. Solamente de la Comintern. Claro, en España no había embajada de la Comintern o no había agencia de la Comintern. Y eso me interesaba porque era la única posibilidad. Pero en Italia había una embajada. Yo no te puedo decir si la hay, ¿no? Lo que sí puedo decir, que no se conoce, no sé si se conocerá en Rusia, es que en el caso británico, por ejemplo, la inteligencia británica había introducido como secretaria personal y confidencial de Harry Pollitt, que era el secretario general del Partido Comunista Británico, a una agente de MI5,
es decir, a un agente del servicio de contraespionaje, con lo cual estaban perfectamente enterados de todo lo que hacía el Partido Comunista Británico. Pero en el caso de Italia no puedo decir. Solamente han desclasificado las comunicaciones interceptadas de la Comintern. A lo mejor las de la embajada no se interceptaban, ¿eh? Yo no lo sé. Lo siento. Спасибо, Анхель. Коллеги, те, кто занимаются международными аспектами гражданской войны, я не знаю, я думаю, сейчас, наверное, закрыты эти архивы, но мне кажется, эта тема и этот вопрос многое мог бы тоже прояснить вот в том вопросе, каким образом, собственно, началась гражданская война и какие силы участвовали или не участвовали в этом и почему. Спасибо большое. Если можно, я могу очень коротко тоже это прокомментировать. Да, Дело в том, что архивы доступны, как ни странно. Они находятся в РГВА, если говорить о военной разведке. Я их много и сплошняком читал. Там есть итальянские материалы. Я не говорю, что нет ничего про Испанию, но вот я не встречал, а читал много. Я думаю, до начала событий вообще очень мало были информированы об Испании в Москве. Ну, если говорить вот о разведывательной деятельности. Либо мало придавали этому значения. Поэтому и было мало информации. Спасибо, да, Катя. Дорогие друзья, мы подходим к завершению, подошли к завершению нашей первой большой такой части, состоящей из 2 разделов. Я старалась все сегодня учесть и запланировать, но я не запланировала отдыха для нас. И вот если есть желание какого-то небольшого перерыва или отдыха, напишите об этом в комментариях, потому что действительно мы очень интенсивно общаемся, но мне кажется, что самое ценное, что есть в сегодняшней нашей встрече, это не только замечательные, очень интересные доклады, но и возможность дискуссии, возможность в непосредственном общении обсудить волнующие вопросы, поэтому не жалко на это время.